¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos, hoy con Fabián Lombardi, escritor argentino oriundo de la ciudad de Santa Fe, donde se recibió como ingeniero químico. También posee varios títulos de posgrado, por motivos laborales vivió en varias ciudades en Argentina y en el exterior, y actualmente reside en la ciudad de Campana, donde trabaja como gerente de división técnica en refinerías Campana Pan American Energy. Comenzó su actividad literaria en 1999, cuando ganó un premio literario local, realizó varios talleres de narración y recibió más de una docena de premios y menciones en cuentos de ficción a nivel local, nacional e internacional. Tuvo también una columna en un programa de radio de la ciudad de Campana y es autor de Crónicas íntimas de una guerra, su primer libro, una investigación periodística acerca del conflicto de Malvinas, construido sobre la base de vivencias de los protagonistas. Hechas las presentaciones del caso, le doy la bienvenida a Fabián Lombardi. Buenas noches, Fabián. Buenas noches, Marcelo. Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar con vos. Bueno, para mí también me motiva mucho, son temas muy caros al corazón, hablar de Malvinas, hablar de patria en estos días, así que me viene absolutamente bárbaro. Y bueno, también motivado por conocer tu vida, tu pensamiento y tu obra, así que si estás listo, arrancamos. Bien. Eh, Bueno, Claramente siempre fui un lector, siempre me gustó leer y siempre me gustó leer mucho sobre historia. Y todo aquel que lee mucho termina siempre cayendo en la trampa de querer escribir. Te debe haber pasado seguramente. Y entonces, ¿sobre qué escribir? Empecé a escribir sobre ficción. Me gustaba tocar algunos temas que te movilizan. Y paradójicamente, mi primer libro no fue de ficción, sino que fue de realismo crudo, ¿no? Fue una investigación ajá, periodística, como vos bien claro, categorizaste el libro, ¿no? sí, sí, ajá, Y decidí combinar mi gusto por la lectura de la historia y en particular de la historia militar. Leí mucho, inclusive en algún momento cada vez que iba al extranjero, visitaba campos de batalla y esos lugares históricos que fueron referentes de la historia universal y decidí combinarlo tratando de hacer algo sobre un tema que nos es muy profundo para todos los argentinos, como fue el conflicto de Malvinas, ¿no? ajá. Y ahí dije, ¿cómo escribo sobre Malvinas algo que no se haya escrito o algo diferente? ¿Cómo contar Malvinas de una forma que no se haya contado antes? Y empecé a buscar adentro mío qué era lo que me movilizaba a escribir para poder contestarme esas preguntas y poder presentar algo, y digamos, tratar de redactar un trabajo, un libro, ¿no? Y dije yo, a ver, ¿qué es lo que nos pasa con Malvinas a los argentinos? Y a través de esta pregunta, que puede sonar ambigua, profunda, muy amplia, dije, los argentinos sentimos muchos Malvinas. Y dije yo, qué cosa curiosa, ¿no? Un territorio donde antes de 1982 nadie había ido, nadie lo conocía. Es más, apenas se conocían algunas fotos a las perdidas, muy viejas, que no decían demasiado. Sin embargo, todos crecimos con la conciencia, entendiendo de que Malvinas eran argentinas y habían sido usurpadas por una Inglaterra de hace algunos siglos atrás. Entonces, digo yo, qué cosa rara, ¿no? Qué fuerza se siente por algo que
se tiene tan lejos y nadie había pisado el territorio. Y después dije, todos los 2 de abril, observaba que siempre veíamos las mismas imágenes, los mismos comentarios. Eh, Argentina también sufrió después de 1981 un proceso desmalvinizador bastante importante, donde todo relacionado con militar era mala palabra, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Sí, De sí. los gobiernos que habíamos tenido, habíamos sufrido. Entonces, todo lo que se veía era un cliché, un lugar común. Siempre se hablaba del soldado conscripto que había tenido frío y nada más. Después pasaba el 2 de abril, no se hablaba más. Entonces dije, qué interesante, qué buen hecho histórico para reflexionar y trabajarlo, porque evidentemente no lo tenemos digerido. Hemos digerido episodios más oscuros de nuestra historia, y Malvinas seguía siendo un tabú, ¿no? Esa mala palabra de la cual no se habla, o de la cual si se hablaba, uno tenía miedo que lo relacionaran con algo relacionado con el gobierno militar, con la dictadura militar. Entonces nunca se hablaba demasiado sobre el tema. Entonces, bueno, ¿cómo hablo sobre Malvinas? Vuelvo a la pregunta inicial. Y dije, qué mejor que contar la historia desde el punto de vista de la voz de sus protagonistas. ¿Qué fue lo que vivió el soldado, el aviador o el marino, que de pronto, abruptamente, tuvo un corte inesperado en su vida ciudadana? Se encontraba haciendo servicio militar y se vio con la obligación de combatir una guerra, ¿no? Ujú. Sobre todo en un país como Argentina. Argentina no había tenido una guerra con una potencia extranjera desde la Triple Alianza, ya por el siglo XVIII. Entonces era algo que estábamos desacostumbrados como país, ¿no? No habíamos participado en ningún conflicto bélico. ¿Y qué fue lo que sintió entonces el soldado que fue o el marino o el aviador? Y dije, qué buen punto de vista para encararlo, para encarar una historia de Malvinas y contar Malvinas desde ese punto de vista. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿A quiénes entrevisto? ¿A cuánta gente? Y dije, bueno, me voy a centrar sobre los veteranos de mi ciudad. Paradójicamente descubrí que había muchos, había cerca de 40 personas en mi ciudad que habían ido. Y Estamos dije, hablando bueno, de me voy a hacer Campana. de Campana, de la ciudad de Campana, Ajá. provincia de Buenos Aires, que es donde resido actualmente, exactamente, hace ya varias décadas. Y dije yo, total, Malvinas, evidentemente se siente igual en cualquier lado. O sea, hablar de los veteranos de Campana, de sus historias, era equivalente a hablar de los veteranos de cualquier otra ciudad de la República Argentina o de cualquier otro pueblo, ¿no? Porque uno nota ese sentimiento malvinense en todas las ciudades de Argentina, ¿no? Ujú, Entonces, ese fue de esa forma decidí encarar el trabajo. Y después me di cuenta que el trabajo era titánico, ¿no? ujú. Entrevisté a 20 personas, fue un proceso que duró unos 4 años, prácticamente, casi un poquito más, en el cual grabé 80 horas de grabaciones de entrevistas directas con los personajes, con los protagonistas. Cada una era como 4 o 5 horas de grabación por veinte Sí, protagonistas, por sí. 20, así que fue bastante. Después me llevó desgrabar todo eso para tener unas 300 o 400 páginas con las cuales tenía el material base sobre el cual tenía Solo, que solo trabajar. tenías datos hasta ahí, no, todavía no Eh, estaba escrito. Ya Exactamente, tenías 80 horas de grabación y 400 páginas. exacto. Y ahí tenía digamos, el cemento, la arcilla y el cemento, la arena y el agua para trabajar. Tenía que levantar las paredes ahora. Y ahí empezó el proceso creativo entre comillas, porque de nuevo es un trabajo, una narración periodística prácticamente, ¿no? De investigación periodística. Y entonces decidí, como autor y con mi conocimiento de todo lo que había leído de historia militar, empezar a relatar en forma cronológica la guerra de Malvinas, desde antes del 2 de abril hasta la rendición y la posguerra inclusive. Entonces, yo como autor, en cada capítulo, imponía el marco, describía el marco político, militar, estratégico, diplomático, cómo se vivía en el continente, cómo se vivía en las islas, para finalmente darle el marco adecuado para que el lector pueda entender el relato de los protagonistas que había en ese capítulo. Y fraccioné los 20 relatos, ubicándolos por capítulos y por cronología. Había algunos protagonistas que hablaban más intensamente de algunos hechos, otros más de otros, entonces quedó un conjunto coherente y amigable para el lector.
porque no quise emplear la técnica de poner un relato atrás del otro. Fulanito de tal, todo el relato. Menganito de tal, todo el relato. Porque eso termina aburriendo al lector. Y creo que la magia de la literatura es transportarte al mundo que te quiere llevar el autor. Y en este caso en particular yo quería llevar de los pelos, perdóname la expresión, Sí, sí. al lector y meterlo a la trinchera o meterlo en el bote salvavidas del Belgrano o meterlo a la cabina del avión. Esa fue la intención, ¿no? Darle esa intensidad al relato, ¿no? Ah, cuándo lo publicaste, Fabián? Lo publiqué en enero de este año, Bueno, así que tiene porque recién salido de la cocina, digamos. ajá, tiene una coincidencia contemporánea con... primero déjame traer, me hiciste acordar de algo cuando dijiste que no había conciencia o noción de lo que eran las Malvinas, y me acordé de una canción que se llamaba Hermanitas Perdidas, que Claro, de Atahualpa la Yupanqui. cantaba Atahualpa Yupanqui antes del conflicto. Sí, Y sí. en el conflicto aparece un poema de Borges que creo que, si no me equivoco, si me equivoco algún oyente me va a corregir, que hablaba de John y Juan. haber Juan era. soñado. ¿Cómo? Ah, no, 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 perdón, había un poema de Borges que hablaba de John y de Juan, que No, decía que, este era, lo he soñado en esta casa, en esta casa entre paredes sin puertas. Dios le permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado en esta casa, lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciares, que nos digan lo demás, la tumba y los oficiales. ah, mira, Eso que me parece que es bien contemporáneo con el conflicto. Cuando que empezaron a aparecer, se empezó a abrir la música argentina para que no entrara claro, en el conflicto, entrara la música y en la radio se pudiera escuchar hasta rock nacional, que estaba medio prohibido en esos días. sí, tal cual, Y aparecieron un montón de canciones sobre Malvinas y sobre el conflicto. sí, es Bueno, cierto. entonces al final me enganché con eso con ese de la hermanita perdida y me Sí, desorienté. sí, Bueno, hay muchas poesías que se han ajá, escrito, o textos, o relatos. Yo te mencionaba de Borges, pensé que ibas a mencionar, hay uno que se llama John y Juan, John Ward y Juan, algo por el estilo, que cuenta la sí, historia de un soldado británico y un soldado argentino que mueren en las islas y se encuentran mutuamente, y esa ajá, fue la única vez que se encontraron, y ambos, y en una parte Borges dice, y uno fue Caín y el otro fue su Abel, y viceversa, o algo por el estilo menciona, ¿no? ajá. Muy paradójicamente, como que se enfrentaron y murieron ambos. Y mencionaba que el inglés había aprendido literatura española en no sé dónde, En en qué lugar, Cambridge. en Cambridge, claro, Sí, y el argentino había descubierto nombra un poeta inglés en un aula de la calle, no sé cuánto, mencionando alguna escuela o alguna universidad. qué Así que lindo, muy lindo el poema, ¿no? qué lindo, qué lindo. Bueno, lo que cuando te dije que me había perdido porque me acordaba de la hermanita perdida, este, que en estos días y que lo oportuno que es la aparición de tu libro, porque se ha empezado a cuestionar un montón de cosas en estos días en que estamos ya saturados de grietas Ujú, y de conflictos entre hermanos, digamos, que hay candidatos eh, que niegan la soberanía argentina en Malvinas. O claro. sea, tenemos una candidata a presidente que la quería cambiar por vacunas. Ujú, ujú. Y tenemos un candidato que no tiene ningún empeño, que dice que los Kelpers tienen razón y que los Kelpers merecen ser dueños de Malvinas. Entonces, eh, me pareció muy oportuno tu libro, del cual ahora en un ratito vamos a profundizar, pero qué interesante sería que aquellos que miran que miran el universo tan lejano, tan Sí, como cerrados
a los sacrificios que se han hecho para tener lo que tenemos, que están así libres de cuerpo y alma, sean capaces de decir las barrabasadas que dicen, ¿no? Sí, sí. Ojalá que esto se cure. Vos sabés que yo creo, Marcelo, que eh, yo cuando empecé a leer sobre Malvinas, que tengo un estante entero de la biblioteca con libros sobre Malvinas y el conflicto, etcétera, tanto británicos como argentinos, ¿no? Porque yo siempre recomiendo que es interesante leer ambas campanas para Sí, poder tener un- una visión muy objetiva de los acontecimientos, ¿no? Y aparte para entender al otro bando también, porque te ayuda a sí, entenderte a vos mismo, ¿no? Eso en cierta forma es como un sí, espejo en sí, el cual te reflejas. es verdad. Y vos sabés que yo creo que también leí mucho sobre los derechos nuestros sobre las islas. Y yo creo que la discusión se termina, ¿sabes cuándo? Cuando uno toma sencillamente la resolución, creo que es 2035 de Naciones Unidas, en los años 60, cuando finalmente dicen, obligan a ambas partes, Argentina y el Reino Unido, a sentarse a negociar porque el territorio se lo reconoce como una colonia. Entonces, ya que Naciones Unidas, con el consenso de todos los países oficiales que integran este planeta, haya sacado una resolución en la cual determina que el territorio es efectivamente colonial, la resolución es la 2065 de la ONU, del 16 de diciembre de 1965, donde invita a las partes a resolver el diferendo con el objetivo de descolonizar el territorio, textual, descolonizar el territorio. Entonces ya directamente está diciendo, señores, ustedes vinieron, tomaron un territorio que no les pertenece. Obviamente no los podemos sacar a la fuerza, charlen con la parte querellante, si se quiere, déjame usar un término de abogado, Jurídico. jurídico, exacto, jurídico, gracias, para resolver el diferendo. Y ahí se acabó la historia. O sea, en 1965 se acabó la historia. Mira, yo tengo la percepción, la sensación y la certeza de que todo es por plata. Todo. Cuando hablamos de plata, hablamos de riqueza de suelo, posicionamiento geopolítico, posicionamiento estratégico, todo es por plata. Sí, de acuerdo. Entonces, y además, la piratería inglesa tiene más años que el viejo patriotismo argentino, Claro, que encima está fragmentado, segmentado, cascoteado. Así que bueno, medio como que estamos mejor de lo que se podría estar en función de todas las cosas que estamos haciendo para que las Malvinas sean inglesas, ¿no? Para que las sí, Falkland finalmente surjan. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, después vamos a volver al libro, porque quiero un poco meterme en tu vida y que me cuentes algunas cosas. Vos sabés que yo tengo una pregunta informal que le hago a todos mis entrevistados que tiene que ujú, ver con cómo se introduce al mundo de la literatura viniendo por otro lado. Entonces lo que te quería tal cual. preguntar es ¿por qué elegiste la química? Bueno, es una excelente pregunta. Eh, yo desde que era muy chiquitito, me dio la curiosidad de entender cómo funcionaba el mundo. Y entendí en ese momento de que la química podía explicarlo todo, ¿sí? Después me Ujú. equivoqué porque me di cuenta que la física es lo que La explica física. todo, ¿no? La física, en definitiva, el movimiento de los átomos y moléculas y su interacción es lo que explica todo. Y, pero de cualquier forma, me pareció que el camino era la ciencia y gracias a Dios no me equivoqué, por eso elegí una carrera de ingeniería química en particular, y pude aprender un montón de cosas de la base de la ciencia que me sirvió mucho para satisfacer ese deseo infantil que tuvo en su momento, ¿no? Viste que las vocaciones vienen por caminos raros siempre. Sí, Algunos la sí. descubren más tarde, otros más temprano. A veces te llega de una forma inesperada, te lleva porque charlaste con alguien, porque alguien te lo incentivó, porque alguien te llevó a un museo, porque alguien hizo esto, alguien hizo lo otro. El caso es que uno elige ser abogado, médico, contador, ingeniero o astronauta o lo que fuera, cada uno tiene su propio camino en ese aspecto, ¿no? Ujú. Es un camino que cada uno se lo traza. Bueno, el mío fue más o menos así como te cuento. Bueno, a la vuelta de la primera tanda, vamos a ver cómo juega el mundo de la química
con el mundo literario. ¿Te parece? Hacemos la primera Excelente. pausa. Gracias. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos, a menos que recuerden que el agua es el mensaje. En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió a un grupo de 8 niños que liderarán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos tendrán que vivir aventuras inolvidables, conocerán a seres líquidos de la ciudad intraterrena de Erz, desafiarán la relación espacio-tiempo, recorrerán cuevas y túneles debajo de la Sierra de Córdoba en la búsqueda del santuario del agua de los Comerchingones e investigarán el robo de un camión cargado de oro. Para su misión primaria, conocerán un raro objeto ancestral capaz de comunicar a los elegidos datos sobre el pasado, el presente y el futuro. El rollo de Ongamira, que deberán colocar en su cuna, en las entrañas de la tierra, donde se encuentra el santuario. A la sazón, un lugar mágico en el que las enfermedades se curan y el tiempo transcurre de manera diferente. Un lugar donde las paredes tienen extrañas inscripciones, incluso el dibujo de un mapa visto desde el espacio, pero anterior al descubrimiento de América. Si conociéramos un dato cierto del futuro que puede acabar con la vida en el planeta tal cual la conocemos, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar para evitarlo? Los ritos mayores del agua. La nueva novela de Marcelo Gabriel Urbano. Encontrarlo en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. Estamos de regreso con nuestro invitado Fabián Lombardi, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Y antes de la pausa, quedamos nos prometimos hablar de la influencia del mundo de la química como disonante, como nota desafinada respecto del universo literario. Claro que esto puede ser un prejuicio mío. Entonces, bueno, esa es la pregunta. ¿Es disonante? ¿Se puede ser escritor y químico? Eh, qué pregunta, ¿no? No sé si soy el más autorizado para responder, simplemente voy a tratar de responder contándote mi experiencia, ¿no? Que seguramente no debe ser única. Eh, em, yo creo que quizás las cosas se ven desde otro punto de vista. Es decir, uno al estar
todo el tiempo sumergido en matemáticas, en temas así de ciencias exactas, porque además yo no solo soy ingeniero químico, sino que me gano la vida con eso, o sea, siempre estuve muy cercano a la parte técnica, nunca dejé, nunca dejé de utilizar los conocimientos que aprendí, ¿no? Es decir, no me fui por la rama de ventas o de algo, alguna otra de las cosas que puede hacer un ingeniero. Entonces, me parece que te provee de cierta frialdad para analizar algunos hechos y ponerlos de una manera cruda. Y creo que literariamente lo que me ayuda a ser ingeniero, o quizás la diferencia que puedo tener con una persona que no lo sea, es que me gusta encontrar las palabras exactas. Eh, Viste que las palabras en castellano tienen un significado exacto Ujú. y lo que llamamos sinónimos en realidad no son tan... Cuando uno pone los sinónimos de una palabra, la palabra número 15 que escribe está muy lejos de la primera de la cual pretende ser sinónimo, ¿no? Entonces, acá pasa, entonces a mí siempre me dio la pasión de escribir encontrando la palabra justa, ¿no? Es como que encontrar el valor de X en la ecuación que es uno y solo uno, ¿no? Entonces la literatura me apasiona porque la veo como una especie de Tetris donde las palabras se encajan perfectamente unas con otras y la oración tiene un único sentido, ¿no? O sea, hay algo de ingeniería en la composición estructural de una frase o de un texto. Sí, hay algo de arquitectura, exactamente, algo de Ajá. ingeniería, correcto, exactamente. Creo que esa puede llegar a ser una diferencia, ¿no? Y Ujú, después quizás la otra diferencia que puedo encontrar es que al haber tenido una carrera así muy dura desde el punto de vista de la ciencia, uno aborda la literatura como con algo bastante, como algo bastante pasional, ujú. porque es totalmente diferente de lo que hizo, de lo que hizo y hace. Y en mi caso seguirá haciendo seguramente. Y entonces lo toma como una especie de cable a tierra, como una especie Ujú. de Un relax. un relax, trata de entender Ujú. el mundo de otra forma. Así que quizás esa es mi visión de la literatura, ¿no? Ajá. Y para esto hiciste talleres de narración. Correcto, Evidentemente sentiste que tenías que apoyar esta mirada ingenieril como agregándole un valor desde el punto de claro. vista literario. Sí, inclusive cuando hacía los talleres me encontraba con personas que venían del mundo de las letras, por ejemplo, profesores de lengua y literatura, o de ramas humanísticas, y claro, nos daban un texto y para ellos lo habían leído hace 15 años atrás, y para mí era totalmente novedoso el texto, nunca lo había Ujú. leído, porque imagínate, mi rubro de lectura era otro, totalmente distinto, ¿no? Si bien leía ficción, pero cuando estás estudiando y empezás a trabajar en lo tuyo, lo dejas un poco de lado, no lees tanto. Entonces, alguien, no sé, leía un cuento, te puedo decir que los cuentos de Borges los empecé a leer ahora 15 años atrás, o sea, no, Ujú. mientras otra persona a lo mejor lo leyó en la secundaria, ¿se entiende? Sí, sí, claramente, claramente. Entonces, vos notabas esa diferencia en el taller, en las personas que acudíamos al taller, ¿no? Yo me Ujú. sentía un burro total, un Un ignorante total. sapo de otro De hecho, pozo. claro, digo, ¿qué hago Eh, yo acá? tornillo de otra ingeniería. Exactamente. Bueno, vos ahí vi que estuviste, que fuiste premiado por distintos textos, no sé, cuentos, relatos. ¿Te tiran los géneros ficcionales? Sí, 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 me tira los géneros ficcionales, me gustan mucho las novelas de aventuras, me parecen muy interesantes. Ujú, Eso es algo, fíjate, eso quizás me ha quedado como un resabio de la infancia y la adolescencia. No leía mucho Emilio Salgari, Julio Verne, que era lo que estaba disponible en las librerías y lo que te compraba, no era lo que estaba de moda hace varias décadas atrás, ¿no? Muchas décadas atrás. sí, sí. Y quizás eso me quedó como un resabio de que a futuro quisiera escribir alguna novela de aventuras, ¿no? Ujú. Y con el material premiado, ¿qué hiciste? El material premiado salió en algunas antologías, ¿sí? Ah, mira qué bien. Habitualmente al estar premiado las antologías salen, obviamente la tirada es muy limitada, por razones obvias, ¿viste? Habitualmente están sponsorizadas por alguna institución, pública o privada, entonces las tiradas son muy pequeñas, entonces el alcance es limitado.
con lo cual a futuro, como proyecto literario, quisiera juntar los textos premiados y algunos más y armar un libro de cuentos de Ujú, ficción, ¿no? claro, De ficción. Y después bien. vendría la novela, y después vendría la novela, por supuesto, ¿no? Es Mm. como que querés pasar de algo, voy a usar una mala palabra, de algo menor, que es el cuento, a algo mayor que la novela. Y digo mala palabra porque el cuento claramente no es un género de literatura menor. Quise decir menor quizás por el alcance En tamaño. Bueno, en mira, tamaño. hay una pintura de Dalí que mide 10 centímetros por 10 centímetros y está valorizada, una pintura que no me acuerdo cómo se llama, pero que la Ajá. pintaba con un pincel de un solo pelo a razón de 1 minuto por día. Uf, De esas excentricidades que tenía el amigo Dalí. Bueno, ese cuadro que mide 10 por 10 centímetros es más caro que ese que ocupa toda la pared, ¿no? Entonces claro, quiere decir que no todo es tamaño en la vida. sí, Y es verdad. uno puede decir qué suerte para nosotros, ¿no? Este, Claro. bueno, ¿qué libros has leído? ¿Qué autores te gustan? Y si incursionaste en otros investigadores que se parezcan al género este periodístico que encaraste vos. Sí. Bueno, buena pregunta. Por ejemplo, en el género periodístico relacionado con Malvinas, hay libros que son realmente muy buenos. Hay un libro de un par de autores británicos que lo leí en castellano primero, la tercera edición, y después leí la 11ª edición en inglés. Peter Jenkins y no me acuerdo el otro. Es un muy equilibrado relato de la guerra de Malvinas. De hecho, el libro se llama Battle for the Falklands. Eh, Está muy bueno. A lo último, un análisis muy interesante de en qué fallaron los británicos y en qué fallaron los argentinos, ¿no? Y Ujú. ahí te das cuenta de que la diferencia entre ganar una guerra es simplemente el que comete menos errores, nada más. Sí, sí. Yo Y me imaginaba el número de muertos, pero evidentemente esas son las consecuencias. esas son las consecuencias, claro, Ujú, exactamente. Puedes tener grandes bajas, pero terminas ganando la guerra igual, o el ujú. conflicto o lo que estés Ganas, disputando. ganas el territorio. Ganas Sí. el territorio, claro, Ujú, exactamente. Que a lo- y después leí un libro de un ex comodoro retirado, Rubén Moro, que tiene un libro muy bueno en castellano, obviamente él es argentino, vivió la guerra de Malvinas. Es tan bueno el libro que se utiliza en la Escuela Superior de Guerra de Gran Bretaña para el entrenamiento como parte de la teoría de los oficiales británicos en la escuela de en el Royal College de Sandhurst, que es el lugar donde se entrenan los oficiales británicos, el equivalente a Escuela de nuestra Guerra escuela de Naval. oficiales. Ajá. Sí, igual la escuela oficial, claro, exacto. Sí, sí. Ujú. ¿Y de qué nacionalidad es este autor? El, a- el, el autor, ese libro es argentino, escrito por Ah, un autor argentino. qué Así bárbaro. que es muy bueno, lo recomiendo. Ujú, Muy bueno. Aparte hace muy buena cronología de los hechos y coteja los acontecimientos británicos con los argentinos y es muy objetivo el libro, realmente muy ujú. objetivo. Bien. Imagino que tu trabajo como gerente en el mundo de la energía debe ser un poco absorbente. ¿Cómo te las arreglas para escribir? ¿Cuándo escribís? Bueno, habitualmente utilizo el horario nocturno, es el único que me queda libre Es lo y que queda. es lo que queda, claro. Trato de hacerme espacio en esos momentos. Sí, sí, sí. Trabajar, tengo un equipo de trabajo bastante grande y es bastante eh, movido el día mío, digamos. Así que Mm, sí, sí. Con lo cual tengo que elegir estos momentos y después habitualmente lo que me hago es una disciplina de todos los días leer entre 20 y 30 minutos. Con lo cual a lo largo del año termino leyendo 10 libros, 11 libros, ujú, 12 una cosa por el estilo. Entonces eso te va dando el material que te va disparando te va catalizando, digamos, la- los futuros textos en los cuales querés escribir, ¿no? ujú. Para después, vamos a dejar para el final esto de ver
cómo nos metemos en el sentimiento Malvinas de los protagonistas. Pero me gustaría saber, como curiosidad, cómo llegaste a la publicación de Crónicas íntimas de una guerra. ¿Mm? Ok, Sé que lo hiciste a través de una editorial que se llama Max Brod, ¿verdad? exactamente. Es una Bien, editorial independiente y lo ajá, que hice fue buscar distintas editoriales, cotejar lo que me ofrecían como programa editorial y la editorial Max Brod, que es de acá de una ciudad cercana, de Escobar, provincia de Buenos Aires, me ofreció algo, un producto muy balanceado en calidad, es decir, el material del papel es bueno, el formato del libro es muy agradable y la verdad que me dedicaron mucho tiempo a pesar de que yo no se los pedí, a corregir y a releer el texto y a corregir algunas cosas o hacerme sugerencias. Y el maquetado del libro, que lo hicimos individualmente entre alguien de la editorial y yo, la verdad que fue un laburo bastante grande, pero muy interesante y muy prolijo, ¿no? La idea era ofrecer ujú, al lector un trabajo lo más profesional posible, y un trabajo limpio de errores, ¿no? El ujú. error habitualmente del tipo que sea desluce al libro. Ajá, porque tiene fotos, ¿verdad? Tiene fotos gráficos, No, no, no ¿no? tiene fotos, no Todo tienen fotos, texto. pero yo me refiero al error, por ejemplo, una línea huérfana o Ajá, ni hablar de una ortografía, por supuesto, eso mm, es imperdonable, sí. pero Pero eso me, no te lo me- corrigió, no contrataste un corrector. también tuve también un corrector, sí soy bastante Claro. obsesivo, así que tuve un corrector literario y fue un corrector de forma, ¿no? Que Uno fue de la propia estilo editorial. y uno ortotipográfico que se ocupa Claro, de la claro. sintaxis y la ortografía. Ahí está la Mm, parte obsesiva mía de lo matemático, ¿no? sí, Quería presentar un producto muy respetuoso para el lector, ¿no? En todo ajá, sentido, no solamente en contenido, sino en formato, ¿no? En formato. bien. Y otra cosa que sí es interesante y te puedo quizás aportar como dato curioso, la tapa del libro, la tapa del libro es una foto de Malvinas hace 2 años atrás, una foto sacada en el 2020, Ajá, por un fotógrafo campanense, Adriano Modarelli, que viajó a Malvinas y sacó una foto desde un helicóptero de el faro que está en el aeropuerto de Puerto Argentino, Puerto Stanley, como queramos llamarlo. Y es una foto actual que muestra la geografía típica de Malvinas y además es una foto sacada por un campanense, por un argentino, recientemente, con lo cual te muestra la geografía de Malvinas, pero además es un lugar histórico porque ahí fue donde desembarcaron tropas del 2 de abril. ujú. Así que esa es la tapa del libro. También la elegí entre 250 fotos de Malvina que sacó este fotógrafo, me terminé quedando con esta foto. Qué bueno, qué bueno. Muy, muy interesante. Y respecto al marketing, cómo te llevas con las redes y con la promoción de los libros? Bueno, es una buena pregunta. Obviamente este proceso, como bien vos lo sabrás, vos también sos escritor y autor prolífico, es costoso, cuesta a alguien que no lo conoce nadie de pronto hacerse conocer, ¿no? Ujú. Y, y sobre todo invitarlo a leer un libro con cierta, con una temática tan particular, ¿no? No todo el mundo quiere leer sobre eso, no todo el mundo está dispuesto a leer sobre esa temática. Paradójicamente encontré una acogida mucho más grande que la que esperaba. eh, y cómo me di cuenta de eso, primero el libro lo publicité, primero hice una presentación, hice 2 presentaciones en Campana, después hice otra presentación en Santa Fe, mi ciudad natal, y ahora en breve va a haber una presentación en la ciudad de Escobar también, y además publicitar en las redes sociales. Y lo que me impactó terriblemente fue la cantidad de gente que no conocía y que me escribió o a través de redes sociales pidiéndome contactarme a través de un mail personal o de un WhatsApp personal, un número de teléfono personal, a lo cual se lo di y me hacían una devolución, se tomaban el trabajo de llamarme o escribirme Qué y me lindo. hacían una devolución del libro. Y una devolución totalmente honesta, o sea, me decían cosas, o sea, viste, cuando alguien te escribe personal te puede decir cualquier cosa, te puede Sí, sí, insultar hasta te puede. Total, es un ámbito personal. Yo te escribo y te insulto a vos, digamos, y nadie sí. más se va a enterar. Y las personas me escribían
tengo muchísimos cosas que me han escrito diciéndome, qué bueno, me gustó el libro por tal o cual cosa, me gustó cómo trataste el tema. Hubo personas que me dijeron, yo no sabía que todo esto había ocurrido en Malvinas. Yo no sabía que los soldados habían sufrido esto. Yo no conocía la historia de Malvinas, porque los dos primeros capítulos, tres primeros capítulos hablan de la historia de Malvinas. Fabián, si te parece, hacemos el corte tecnológico y a la ¿O no? vuelta hacemos el cierre de este tema y seguimos hasta el final. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, enseguida volvemos. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el lawfare. Hoy, Ricardo Piglia. Hay una anécdota de infancia en la que Piglia presumía sobre que ya sabía leer. Antes del anochecer se situaba fuera de su casa en Adrogué con un vistoso libro en las manos para que los adultos que llegaban de trabajar en Buenos Aires admiraran a ese niño precoz. La situación funcionó hasta que un señor se acercó a decirle que tenía el libro al revés. En sus diarios, Piglia conjetura que ese adulto interesado en la lectura pudo haber sido Borges, que circulaba por Adrogué. La pose del niño terminó ahí. Con el tiempo Piglia procuraría leer voluntariamente como lo hizo al principio, con el libro del derecho. La frase de hoy: narrar, como decía mi padre, es como jugar al póker. Todo el secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. Frases graciosas de gente aparentemente seria, en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado Fabián Lombardi, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Bueno, resulta que las redes sociales y la internet nos permiten hacernos más conocidos y empezás a recibir devoluciones. Ujú. Y resulta que las devoluciones son genuinas, son honestas y bueno, y te miman un poco además. ¿Eh? Claro, Miman tu sí, trabajo en realidad. sí. Eh, lo primero que uno hace cuando recibe un elogio o un comentario favorable, claro, se siente, es como que se agranda, ¿no? Se siente, uy, mira, qué bien. Pero después uno deja paso a volver a leer el mensaje, volver a escuchar el audio y, y dice, bueno, esto en realidad tiene que incentivarme a, si gustó de esta forma, a volver a perfeccionar esa técnica literaria, o forma en que presentas un trabajo. Pero sobre todo, en este caso en particular de Malvinas, y además al ser un primer libro, uno se siente reconfortado porque logró el objetivo final que tenía al hacer el libro. Ajá. Que el objetivo final es, primero de todo, que alguien lo lea, que no es menor. Viste que hay mucha gente que compra Sí. libros, se empieza a acumular y nunca los lee. O te los compra porque es amigo tuyo, te lo compra porque te conoció, o te lo compra porque le interesó el tema, pero después nunca los termina leyendo. El objetivo final es que lo lea, que no es poco ya, ¿no? Y Ajá. más para escritores noveles. Y segundo, que el haberlo leído los haya llevado a una reflexión tal que te muevan a contactarse con vos, a contactarte como autor y a hacerte una devolución, del tipo que sea. Si además de todo eso cumplís el tercer objetivo, que es que la devolución sea buena, ahí te sentís satisfecho porque cumpliste con el objetivo del libro, que era, en este caso, informar de un tema y sobre todo, en este libro, es mostrar la historia de 20 hombres. Mostrar, como dice el título, una crónica
muy íntima, porque dicen cosas que no se le han dicho a nadie. En algunas entrevistas algunos soldados me dijeron, yo esto no se lo conté ni a mis hijos, qué raro que estoy ahora contándotelo a vos, me dicen. Entonces, mostrar la intimidad de alguien que vivió algo tan violento, tan agresivo por naturaleza como es un conflicto bélico, ¿no? Ujú. Entonces, si al autor le llegó, si al lector, el autor logró llegarle con ese sentimiento de sentirse en la trinchera y poder entender, al menos en una mínima parte, qué fue lo que sintió nuestro soldado conscripto, nuestro aviador, nuestro marino, cuando estaba en el Atlántico Sur, en un hecho tan importante para nosotros como nación, me parece que ahí está logrado el objetivo, se logró el objetivo. Entonces, los elogios o las buenas críticas que uno recibe, yo las tomo de esa forma, las tomo como decir, logré el objetivo. Esa es la forma en que tengo que encarar una obra literaria, ¿no? Esa es la forma en que tengo que encarar un libro, o un cuento, una novela, o lo que diablos quiera hacer en el futuro, ¿no? Cuando Entonces, hace un rato, cuando pospuse o hice un paréntesis para el final, para que habláramos de qué sienten por Malvinas hoy los que fueron protagonistas del conflicto o de las batallas. sí. Bueno, primero, lo primero que tengo que decir es que el veterano de guerra, en base a lo que me expresaron, fue sintiendo diferentes cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Apenas llegaron los primeros años, con el panorama que tenía nuestro país políticamente, la desmalvinización, la caída de la dictadura, etcétera, etcétera, el soldado se sintió muy solo, muy abandonado, ¿sí? Y a tal punto que llegó a no hablar de Malvinas, a no decir que era veterano, ni mucho menos, ni siquiera decía que era veterano para conseguir un trabajo, porque parecía, según lo que varios comentaron, de que decía que era veterano y al contrario, de conseguir trabajo no lo lograba, no lo conseguía. Llegó de un ocultamiento hasta finalmente poder sacar sus miedos afuera y ahora hablan con orgullo de haber estado allá, ¿no? Ujú. Hablan con ese orgullo, mezcla de haber dicho, bueno, yo contribuí al país, y a su vez, bueno, estaba en esa situación y alguien lo tenía que hacer y fui yo, me tocó a mí, ¿no? Así que han ido pasando por distintas etapas ellos y cada uno lo ve diferente. O algunos le preguntás y dirían, sí, yo en este momento si el país me llama volvería a ir. Otros dicen, no, yo no volvería ni loco. No, yo con los políticos que hay ahora no volvería ni loco. O sea, tenés tantas opiniones como personas entrevisté, ¿no? Y eso es lo interesante. Eh, otra de las cosas que yo quise hacer con el libro fue entrevistar, llegué a 20 testimonios, porque me parece que el número, acá también había una obsesión matemática mía, a mayor cantidad de gente entrevistada, vos podés tener más diversidad de opiniones y formarte una opinión más objetiva, ¿no? Porque hacer un libro con dos entrevistados puede ser un libro totalmente sesgado en cuanto a la opinión, Claro, ¿no? claro. No deja de ser válido, pero puede ser sesgado. Entonces, yo lo que quería era ofrecer un relato equilibrado. Entonces, en los 20 testimonios hay testimonios de mucha naturaleza, de naturaleza totalmente distinta, ¿no? Cuando Eh, hablábamos de el capital humano de la guerra, pensaba en esta condición que tienen los estrategas. Te lo digo desde el punto de vista que yo estudié, hice un máster en estrategia en la Escuela de qué bien. Guerra Naval. Ujú. Cuando hablábamos de estrategia, había unos gráficos, una condición que tenía que ver con qué eran fines y qué eran medios. Ajá, Y viste que uno va sacrificando recursos hasta, porque lo último que sacrifica es el fin, digamos, ¿no? Digamos, claro. si Malvinas es un fin, todo lo demás son recursos, tenés los medios de cambio, que son los seres humanos, que es lo primero que estás dispuesto a sacrificar. Eso sería en el terreno de la guerra, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces yo decía que que esa sensación de ser el medio de cambio, lo primero que los ejércitos están dispuestos
a, a consumir en función de los fines, cómo no nos deja ver claramente lo que pasa humanamente en un conflicto bélico. Y Malvinas nos enseñó todas esas cosas que nos quedaban tan lejos. ¿Cómo vivieron esto? Si recordás algún protagonista en particular, para no extendernos demasiado, Sí, ¿cómo sí, sí. vivieron el combate? ¿Qué sensación tenían? ¿Cómo era la relación entre el hecho del combate y las órdenes de los comandantes generales, y de los que daban las órdenes? Sí. Bueno, primero el combate, los que comentaron, hablaron del combate, hubo inclusive un testimonio de un soldado que peleó en el Regimiento de Infantería 3 de la Tablada, Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano. Ahora no está más en Tablada, está en otro lado del país. Y cuenta su acción de combate a la noche nocturna, cuando tuvieron que hacer un contraataque para detener a los ingleses. Y ese relato es interesante porque el teniente que los comandaba, después en otro libro publicó su relato y yo lo encontré, cotejé ambos relatos, la verdad que cierran muchísimo, así que es una muy interesante complementación del combate contado por un soldado, que me lo contó a mí en forma directa, y después haber leído el de ese oficial, que después tuve la suerte, la casualidad de conocerlo. Y también volví a escuchar relatos de boca de él. ¿Y tenía Eh, en, diferencias? no, eran muy No, muy parecidos, muy parecido. parecidos, muy parecidos, muy parecidos. Y lo que relatan ambos es que había miedo, que había Ujú. miedo. De hecho, cuando este soldado cuenta que él se animó a subir la colina para atacar a los ingleses en un ataque nocturno, escalando una colina para desalojar a los ingleses que estaban en la cima, él no retrocedió porque tenía el teniente enfrente que le decía, vamos muchachos, vamos arriba, y como que los arreó, digamos, les Claro. dio el coraje como para que suban. Entonces, ahí tenés un buen ejemplo de cómo la actitud y cómo el dar el ejemplo incentivó a los soldados conscriptos a efectuar este contraataque, por ejemplo. Y después tenés relatos de otros que te cuentan que poco veían a sus superiores inmediatos, ¿sí? Ujú, Poco veían a sus superiores inmediatos y pelearon lo mejor que podían, lo mejor que sabían. Y después tenés a otro que te cuenta que él estuvo con un cabo primero todo su tiempo en la trinchera y el tipo comía lo mismo que comía él, se moría de frío igual que él, se mojaba los pies igual que él y pelearon juntos. Y todos en general tienen el factor común del miedo, ¿no? Del ujú. miedo. ¿Y sabes qué otra cosa noté, Marcelo? Mirá qué interesante, cómo es la psicología humana. Todo el mundo, cuando se daba cuenta que estaba en una situación irreversible, que estaban en las islas, que tenían los ingleses enfrente, que el combate iba a ser hoy a la tarde o mañana a la noche o dentro de X cantidad de días, este, todo el mundo, o muy pocos pensaron en huir, este, y se resignaban a morir ya. Y cada uno efectuaba como una especie de ritual propio y personal, para prepararse para ese momento. Muchos decían, si me voy a morir, me voy a morir. Algunos escribían cartas a la familia, otros rezaban, otros aprendieron a rezar. Hubo uno que dijo, yo aprendí a rezar en Malvinas, dice. Nunca sentí tanto Ujú, miedo y aprendí a rezar. Me volví católico de pronto, decía medio en broma, medio en serio. Pero cada uno tenía su propio ritual, ¿no? Su propio ritual ujú. de preparación para lo que fuera a venir, ¿no? Qué interesante, ¿no? Me hace acordar Sí, a alguna filosofía oriental, ¿no? Que la muerte la toman como algo tan natural como el nacimiento, ¿no? tal cual. Hay algún suceso o algún protagonista que te haya contado una anécdota que la que más te impactó? Sí, hubo varias, este, hubo varias, pero fíjate, acá hay una persona que me dice, eh, te puedo leer un párrafo cortito. Dale, Fíjate, sí, por fíjate, favor. fíjate esta reflexión posguerra, ¿no? Hay uno que me Ajá. dice, y ahora empiezo a leer textual, siempre pienso, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido Malvinas? ¿Hubiera sido mejor?
peor, un brillante, un idiota. La duda me va a quedar siempre. Malvinas me marcó a tal punto que seguramente la duda es, ¿podría haber sido otra cosa? Fue otro nacimiento, otra forma de ver la vida, de sentir el mundo, de relacionarme con la gente. Mm. Fíjate la reflexión profunda a años después de 1982. Esta persona se cuestiona que realmente le cambió la vida y qué podía haber sido si no hubiera sido eso, ¿no? Qué interesante, Y después interesante. otra anécdota que te quiero contar, ya más cercana a la vida. Esta fue una anécdota filosófica, si quiere, ¿no? Sí, De reflexión de vida, ¿no? Porque sí. cuántas veces nosotros nos hacemos planteos de este tipo, ¿qué hubiera sido si hubiera tomado tal o cual decisión? Pero en este caso se vieron obligados a hacer algo, y de pronto les marcó la vida a todos. Seguramente el rumbo de los 70.000 combatientes hubiera sido distinto, si no hubiera estado 1982 de Malvinas, ¿no? Claramente. Y después recuerdo la anécdota de un veterano que comentó, yo le pregunté qué sentías en el combate, y me dijo lo mismo, sentía mucho miedo, si estaba dispuesto, si me iba a morir, me iba a morir, no podía definir nada, traté de hacer mi trabajo lo mejor posible, veía un bulto a lo lejos y lo tiraba, me escondía tras una piedra, volvía a buscar, volvía a tirar, etcétera, y me dijo que me quedó grabado, me dice, me acuerdo perfecto, los últimos 3 días, lo único que comí fue una caja de pastillas de Chicken. Se acordaba hasta la marca, el único que tenía para comer. Obviamente los últimos 3 días con el cerco inglés ya sobre el puerto argentino, no había comida que llegara, no había nada, era combate todos los días, a cada momento, ¿no? Así que esas dos anécdotas te las puedo contar como dos anécdotas en extremo, una anécdota de vida real y otra anécdota de más profunda, ¿no? Filosófica de Sí, reflexión. más de reflexión. Hablemos de proyectos. ¿Estás escribiendo? Estoy escribiendo algunos cuentos cortos, Ujú. sí, algunos microrelatos. Me presento a un par de concursos de microrelatos, así que me presenté a 2 concursos. Uno ya sé que no gané nada, pues salió el ganador, pero me pareció interesante como para despuntar el vicio en, en volver a escribir, ¿no? Volver a iniciarse en otra cosa, escribir. Ujú. En ficción, por supuesto, ¿no? Sí. Sí, sí, ficción. Y cuando tenías el programa de radio, em, te agarró ese bichito que nos agarra a los periodistas de qué lindo que es investigar, qué se puede hacer para, este, para conocer más profundamente los hechos. Bueno, mira, puede ser que interesante la pregunta. Esto hace un montón que no lo cuento. Pasó hace muchos años que tuve el programa de radio y no era mío el programa, no era de otra persona que me invitó a que yo cuente mi experiencia porque se enteró que yo había hecho el cruce de los Andes por el camino de Uspallata, por el mismo camino que siguió San Martín, ¿no? Ajá, En realidad San Martín fue por Los Patos, por Uspallata fue el las, General Las Heras. las eras. Ujú. Las Heras. Yo hice el camino de Uspallata, ¿no? Y me invitó a que cuente la experiencia en la radio, me hizo una entrevista. La conté y después le gustó tanto la historia, me dice, ¿por qué no venís todos los sábados y haces Y una contás columna algo, y y contate contás algo. algo? Contate algo. Imagínate el contate algo, puede llegar a ser, no sé qué cosa que iba a contar. Entonces decidí empezar a elegir temas o algo trascendente. Entonces, una vez hablé de Malvinas, de una encuesta que había encontrado en el Buenos Aires Herald acerca de que contaban los kelpers que opinaban sobre si ellos eran kelpers británicos o argentinos, así que comenté eso. Y después empecé a Sí, traer un montón de otros temas, así, pero de naturaleza totalmente distinta. Y la persona, el dueño del programa, digamos, me dejaba que yo relatara lo que quisiera. Confiaban que yo iba a relatar algo interesante para los oyentes. Y era el sábado a la mañana y había alguien o sea, era un programa de esos típicos programas de la mañana para acompañar a la gente en su quehacer diario. Entonces estaba el pronóstico sí, del tiempo, el horóscopo, eh, el dueño del programa era un periodista, un ex periodista, entonces hacía muchos relatos de periodismo, había relatos de actualidad, había una columna de fútbol, de los partidos que había jugado el equipo local, y después yo era columnista
así de cualquier cosa, como decías vos. Ujú, Es interesante porque me lo tomé con bastante seriedad, así que me llevaba toda la semana preparar algo interesante, escribía algo. Ahí escribí mucho, todavía tengo todos los programas de radio que hice, los tengo escritos, ujú. así que escribía mucho y después, obviamente no los leía, sino que Y bueno, tenés el iba- borrador de una enciclopedia. tengo así, Claro. tengo para varias cosas, sí, 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 sí. To- Todo a pulmón, obviamente. ¿Cómo te dio por Malvinas? ¿Qué es lo que Eh, pasó? sí, quizá lo que pasó que de pronto, viste que a veces las cosas necesitan un tiempo para decantarse Ujú. y uno a veces no sabe bien exactamente qué le ocurre dentro de uno que lo lleva a tal o cual cosa. Entonces una Vos cosa trae a la otra. en época de Malvinas eras veinteañero, como yo. Claro, ¿Qué claro, tenés? sí, sí. 60 más o menos. Yo ahora tengo 58 años, claro, Bueno, 58 años. O sea, yo yo tengo tenía 16 años. 62, así que fíjate que Claro, yo buena clase que fue Malvinas, claro, claro, quedé fuera del reclutamiento por un año y 2 meses. claro, Todos apenitas ahí los nomás. que eran, sí, los que eran 62, 63 y Claro. 64 cayeron todos. Yo era 61. Sí, Bueno, a mí me 61. pasó algo como lo que te debe haber pasado a vos. Imagínate, en una época de adolescente, vos vivís esos acontecimientos con mucho idealismo, con mucha pasión, Ujú, ¿no? Y esa pasión y ese idealismo siempre quedaron en mi cabeza. Después se conjugó que me gustaba la historia, entonces empecé a leer, obviamente empecé a leer sobre Malvinas, a comprar elementos de leer sobre Malvinas, y después en algún momento empecé a escribir ficción. Y llegó el momento ese en que las piezas se te acomodan y decís, ¿por qué no combino mis dos hobbies o pasiones, o como quieras llamarle, no sé, por ahí ujú, pasión me parece muy grandilocuente, eh, mis dos gustos, por llamarlo de una forma, de la historia con escribir. ¿Y por qué no escribo una historia sobre Malvinas? Que a su vez es algo que todo el mundo siente. Y ujú, sobre todo porque en ese momento también veía que el tema no estaba bien tratado. Yo al menos considero que no está bien tratado el tema tan objetivamente, ¿viste? Siempre los temas está muy sesgado Malvinas. Entonces la idea fue tratar de ofrecer un relato equilibrado, ¿no? ujú. Y dije, qué mejor que rescatar las voces de los protagonistas. Y esa es otra cosa. Vos fíjate que cuando pasa el tiempo, la historia la escriben los historiadores y escriben sobre los Ujú, hechos genéricos, pero sí. los protagonistas nunca tienen voz, nunca tienen lugar para su voz, o muy Ujú. pocas veces, Y especialmente si son los que perdieron. y especialmente si son los que perdieron. Ujú, Excelente comentario. Sí, tenés razón, Marcelo. ujú, Especialmente nadie lo quiere escuchar. No nos gustan los perdedores, o sea, a nadie le gustan los ujú. perdedores, pero el argentino que es tan pasional, tan sanguíneo, menos aún le gusta perder. Vos imaginate si hubiéramos perdido la final el año pasado, hubiéramos sido un desastre, todo el equipo un desastre, nadie lo maltrata. Sin embargo, no, viste, porque hubiera sido Sí. así. Nos gusta perder y somos muy duros con los que pierden. Ujú, Entonces me parecía que un relato rescataba la voz de los protagonistas. ¿Y sabés qué otra cosa? Desde que empecé a entrevistar a la gente hasta que finalmente el libro salió a la luz este año, a la luz de la imprenta, murieron 3 personas que me habían dado su testimonio. Y eso también me Perdóname, no te movilizó. entendí. 3 personas que fueron, Sí, a los que consultaste murieron, de los murieron 20. exactamente en el transcurso por diversas causas, fallecieron. Y Ajá. dije yo, pucha, si yo no publico el libro, estos 3 testimonios se van a perder para siempre. Las personas ya están perdidas, no se los pueden contar a nadie. ¿Y por qué entonces no? Si yo tengo el testimonio de primera mano, ¿por qué no lo cuento? Entonces como que me dio una motivación adicional para publicar el libro. Porque Sí. en X cantidad de años, ojalá sea mucho tiempo, que no va a haber nadie más que lo pueda contar esta historia. Entonces, ¿por qué no rescatarla de ese olvido y plasmarla en un libro, ¿no? ¿Pudiste abordar el tema de los suicidios y del tema de que el soldado que queda afectado psicológicamente? Sí, sí, sí. Hay dos Ujú, capítulos en donde hablo. Uno que se llama La vida del veterano, que hablo de cómo vive el veterano hoy en día, y otro que hablo de el síndrome de estrés postraumático, ujú. ¿no? Donde cuento sin nombrar a las personas por una cuestión de respeto Sí, y sí. confidencialidad, pero cuento lo que ellos me contaban de cómo sufrieron el estrés postraumático después de la guerra. Eh, Fíjate acá, si me permitís, te puedo
¿Puedo leer otro párrafo? Sí, claro que sí. Fíjate acá, un veterano dice, y empiezo a leer, puedo hablar sobre la muerte cuando la muerte se siente. Es una experiencia irreproducible que no se va a dar por años en el país. Esa es la diferencia de haberlo vivido. Por ejemplo, me costó hablar mucho con mis chicos de Malvinas. En realidad, tampoco lo había hecho consciente. Cuando la maestra de mi nena me invitó a dar una charla en el jardín de infantes, llegué a mi casa y me di cuenta que no había hablado nunca con mis hijos. Y eso que era un tipo que había andado siempre en los centros de combatientes. Lo que hice fue sentarla compulsivamente y contárselo, porque si no iba a venir de la demanda de ella. Me escuchó y después empezó a tener miedo. Empezó a tener reacciones que no quería que me vaya de casa, que lloró otro día porque no quería que fuera a la guerra, por una cuestión de protección. ¿Cómo les cuento el horror a los chicos? Ese fue el comentario. Impresionante. Fíjate cómo son cosas que te hacen reflexionar, ¿no? Ujú, Esas son las cosas que no se cuentan. Entonces el libro trata de ser un espejo de ese tipo de cosas, ¿no? Para darnos ujú, cuenta de la cabal dimensión de lo que pasaron los veteranos, ¿no? De lo que pasaron los combatientes. ujú. ¿Cómo preparaste la mirada estratégica y lo que tiene que ver con este análisis de escenarios y todo eso? Me imaginaba que ibas a hacer esa pregunta por tu background estratégico. Sí, mira, leí mucho estrategia y táctica militar. De hecho, en algún momento estaba tentado a hacer un posgrado, algo parecido a lo que hiciste vos. Leí muchas otras guerras, tengo una colección bastante interesante de conflictos. eh, y lo que hice fue, en cada uno de los capítulos, poner el marco estratégico y militar, además del diplomático y político. Ujú, Y, por ejemplo, ¿y por qué lo hice? Porque muchas veces eso no se tiene en cuenta, nadie habla de eso, y te ayuda a entender muchas cosas que acontecieron. Por ejemplo, en una parte en donde hablamos de por qué faltó la comida al combatiente, yo lo que ujú. nombro es que la Fuerza Aérea Argentina hizo un puente aéreo entre el continente y Hablaste Puerto de Argentino, logística. claro, de logística, y hice un sencillo cálculo matemático. Programaron 70 y pico de vuelos, de los cuales solamente llegaron 33 a las islas. Si esos 33 Hércules que llegaban a las islas hubieran estado cargados a full con alimentos, con la carga que llevó un Hércules, no hubiera alcanzado para darle 2.000 calorías por día a las 7.000 personas que había acantonadas en las islas. O sea, ni siquiera el cálculo matemático da. Entonces, era obvio que el combatiente iba a pasar hambre. Ujú. Y con esto no estoy Qué diciendo que está pedazo bien que haya de... pasado No, hambre. no, es una imprevisión Signi- asesina. claro, lo que significa es, muchachos, el soldado de primera línea pasó hambre desde que el hombre es hombre y las guerras son guerras. Hay relatos, hay tablillas egipcias escritas de soldados egipcios que cuentan cómo se morían de hambre en las campañas. Ujú, Y los soldados napoleónicos también, los soldados de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de cualquier bando también, y Malvinas no fue la excepción. El infante es el que sufre todo el fragor y el peso del combate. Está en el campo, sufre la inclemencia del tiempo, sufre la falta de comida, sufre el frío, etcétera. Ahora, esto no justifica que logísticamente se haya tenido que preparar mejor nuestro ejército, claro. ¿no? Bueno, Entonces, la industria de la logística empezó a ser casi una ciencia en los últimos 15 años aquí en Argentina, desde así la es, mirada del supply chain y todo eso, claro, como que, viste, va teniendo ya una especie de cariz de ciencia, donde sí, todo está predefinido, donde las medidas, los metros cúbicos de transporte, el desgaste de los elementos, de los materiales, está todo a torre recontra, contra estudiar. claro, claro. Sí, sí. Y entonces, lo que trato, con este tipo de comentarios, y hay mucho más de este tenor en el libro, al comienzo de cada capítulo, lo que estoy tratando es situar al lector, decir, mira, hubo hambre por esto. Después estamos totalmente de acuerdo, y también lo comento, de que se tendría que haber hecho un esfuerzo mayor, porque, como dijo Napoleón, un ejército marcha según su estómago. Si tiene el Ujú. estómago vacío, el ejército no puede marchar, menos aún pelear. Después, por ejemplo, comento otros hechos tácticos y estratégicos, como, y voy a tomar un ejemplo naval, así te gusta, así te sentís simpatía. Al comienzo de la guerra,
Argentina, a los primeros días, por allá por el 5 o 6 de abril, Argentina estaba cargando todos los buques que iban a llevar el armamento pesado, la logística, tiendas de campaña, ropa, y comida. Y se filtró la información de parte de la Armada Británica, la Royal Navy, de que el submarino Superb estaba ya en aguas de Malvinas. Automáticamente, nuestras Fuerzas Armadas asumieron que el dato era correcto, desembarcaron todo lo que habían cargado los barcos y decidieron hacer un puente aéreo y transportarlo en Hércules. Obviamente hay cosas que no se pueden llevar en Hércules. Determinadas piezas de artillería no la puedes llevar. Entonces se dio prioridad a pasar más hombres a las islas y alguna que otra cosa. Por ejemplo, no se llevaron planchas de aluminio para extender la pista de aterrizaje en Puerto Argentino, que hubiera permitido que los aviones de combate bajaran, etcétera. Permitime hacer una Sí, postilla, que no leyeron la historia. San Martín les hizo lo mismo a los realistas. la guerra de Les Zapa. hizo correr, claro, les hizo correr una noticia falsa, les vendió pescado podrido y los obligó a meter la pata. Claro, murieron el Eh, eh, anzuelo. Esto ni siquiera leyeron la historia. Y vos fíjate Mami. que inclusive lo triste de esta historia es que a los pocos días, los días después, el submarino Superb sale las noticias en Europa que estaba en Escocia, yendo a una base, lo vieron en superficie navegando, o sea que no estaba lejos, estaba en Malvinas. Pero claro, ya la decisión había sido tomada, era tarde. Sí, ya está. Entonces, Tenés que. fíjate cómo son errores. Entonces, yo pongo en un marco todo eso para que el lector pueda entender el panorama en el que estábamos, ¿no? Mm. Y obviamente está complementado con los relatos de los veteranos, el relato que te cuenta, el veterano que te cuenta cómo cargaban las cosas, etcétera, pero después yo le pongo el otro marco, el marco de táctico y estratégico, que ayuda a entender mejor la situación. Bueno, ¿dónde se consiguen tus libros? ¿Dónde se consigue el libro? Bueno, el libro lo pueden conseguir comunicándose conmigo, Ujú. y se los envío de alguna forma. Si no, la otra forma más fácil está en Mercado Libre, lo buscan por el título Bien. y bueno, ahí está disponible. Así que es la forma Ujú. más fácil, llega a todo el país. Y Si para no, comunicarse, en la librería de Campana está disponible, pero Mercado Libre es lo mejor para cualquier lado del país. bien. Y para comunicarse con vos, ¿cómo hace la gente? ¿Tenés redes sociales? Sí, estoy en Facebook y en Instagram como Fabián.Lombardi, así que no hay ningún problema. Buscan Fabián Lombardi, van a encontrar, y pongan Fabián Lombardi Malvinas, seguramente las redes te conectan con alguna palabra clave, con los postings que uno tiene hechos, así que ahí me van a encontrar. Bueno, Fabián, ha sido un verdadero placer. Me empaché de historia. La contás tan lindo. Gracias, Este, Marcelo. la verdad que a mí me entristece mucho el tema Malvinas, pero al mismo tiempo me da pila, porque hay un montón de gente que merece ser. Viste, cuando vos Recordar, tenés valientes y cobardes, no puede ser que nos acordemos de los cobardes y no nos acordemos de los valientes. es verdad. Entonces, eh, y cuando se desprecia todo ese esfuerzo, todo ese patriotismo, lo desprecian, la verdad es que me indigna. Así que Sí, bueno, y como la indignación es un derecho que me doy, este, me siento la verdad que muy congratulado de haberte conocido y de saber que has escrito un libro que es absolutamente eh, revelador para los muchísimas gracias, que. Marcelo. ¿Mm? Yo te quiero agradecer tu tiempo y la pasión que le pones al programa y el hecho de invitar a escritores que nos estamos iniciando Mm. en este oficio, digamos, y porque nos da una oportunidad de hacernos conocer. Así que la verdad te agradezco mucho. La verdad que fue una charla, me sentía como que estaba acá hablando con un amigo de años. Yo lo Muchísimas, mismo. muchísimas gracias por tu calidez, en serio. Bueno, te mando un gran abrazo. Prontito espero que estemos comunicados. Me gustaría saber más de que seguís sacando cosas, así seguimos enganchados y charlando en el Genial, futuro. Te mando un gran genial. abrazo. Un Chau, abrazo, chau. muchas gracias, buenas noches. Hasta aquí, entre párrafos, encuentro de escritores.
un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.